Arrancamos este último bloque de Ad Honorem y antes de darte de nuevo la palabra, doctor, para que nos respondas, quería agradecerte por habernos obsequiado este libro, Régimen Legal, ¿verdad?, del Instituto de Previsión Social. El doctor Pedro Valle es el autor de este libro. Yo creo que es un material de necesaria lectura, doctor, para entender a fondo un poco a través de la norma, ¿verdad? Cómo está organizado el IPS, cómo está en funcionamiento hoy y cuál es el marco normativo principalmente que lo rige y lo regula. Te agradezco por habernos hecho el obsequio, lo vamos a leer porque la intención es esa, ¿verdad? Entrar un poco en materia, entender cómo funciona para poder también opinar de manera objetiva al respecto, ¿verdad? Y finalizando el bloque anterior, te había consultado qué se está elaborando. Tenemos un proyecto de ley hoy en vista o en puerta, ¿verdad? Que es la creación de una superintendencia de pensiones o de jubilaciones, ¿verdad? Si nos podrías un poco comentar al respecto de qué se trata. Bueno, la creación de un órgano de control ya fue una propuesta del gobierno de Horacio Cartes. Ministro de Hacienda era Santiago Peña. Año 2016 se presentó un primer proyecto muy técnico, muy bien elaborado, muy técnico, pero no fue socializado debidamente y en 2017 se levantó la gente, los sindicatos que no entendían y se archivó aquel proyecto. 5 años después, Peña asume la presidencia de la República el 15 de agosto, pero notoriamente el 3 de agosto, 12 días antes, el Senado, el senador Dionisio Amarilla, Arnaldo Samaniego, Hermenegildo Alvarenga y Beto Velar presentan un proyecto de ley basado en aquel del 2016, pero reducido a la mitad en los artículos. Y uno lee eso, qué bueno, un proyecto más económico. Lee eso y me hizo acordar de aquellos dictados de la facultad, que era el resumen del dictado del libro, y al final uno sabía más que lo que estaba leyendo. Es lo que yo le llamo un refrito. El proyecto de ley que preparó Dionisio Amarilla es un refrito de la peor calaña, con perdón. Ya discutí con él de eso, no hay problema, él sabe que no me gustó su proyecto. Y que llamó a 3 audiencias públicas, se dieron al respecto y en las 3, bueno, prácticamente se descalificó ese proyecto. Uno de los aspectos fundamentales era la inconstitucionalidad que rodeaba la creación de la superintendencia, porque la ubicaban como, al ser superintendencia, la asimilaban a la superintendencia de bancos. Bueno, Ñamoí Banco Central, la pusieron ahí en el Banco Central. El Banco Central es estabilidad económica, política, bancaria, crediticia y monetaria. No es sistema de pensión. Es lo mismo que vos le digas a la Liga Paraguaya de Fútbol administrar por el sistema de pensiones. No está. Entonces, fue el primer logro que obtuvimos realmente la Unión de Jubilados, fue parar aquel mamotreto y quedó archivado en status quo, quedó dentro del Senado, aquel proyecto. Pero es aquí que Peña asume el 15 de agosto e inmediatamente, y en una actitud un poco llamativa, se empodera del proyecto de Amarilla, con todos sus defectos. Se empodera para corregirlo, llama a reuniones en el Ministerio de Trabajo, se hacen reuniones sectoriales, se corrige, es como eso que le maquilla, le blequea por todos lados para que sea más o menos presentable. Y el pasado 21 de agosto se firma un acuerdo de cúpulas entre los secretarios de las centrales obreras, 4 personas que están hace 20 años ahí, que ya no representan a nadie, más la dirigencia de la FEPRINCO. Se firma un acuerdo total de la población, lo cual es una gran falacia, y se presenta un nuevo proyecto que es el mismo anterior, donde lo único que hicieron fue sacarle de la dependencia del Banco Central al superintendente y pasarlo a depender de un consejo superior donde está otra vez el Banco Central como líder. O sea que es la misma cosa. Y bueno, se presentó ya eso al Senado el pasado 21 de noviembre. Se está esperando nada más que concluya el tratamiento de la ley del presupuesto, que tiene prioridad absoluta por Constitución Nacional, y después creo que se trataría la
el proyecto de ley de superintendencia. Es muy probable que la aplanadora política de turno trate de sacarlo antes de fin de año. En ese sentido, hay mucha oposición de la Unión Nacional de Jubilados y de otras 67 o 70 organizaciones sociales, políticas, sindicales, organizaciones de base, que nos oponemos a que ese mamarracho dirija las inversiones del IPS. ¿Por qué digo dirija? Porque una cosa es supervisar lo que hace la superintendencia de bancos. No le dice al banco prestarle a Jorge, a Juan o a lo que sea. Le dice, estos son los marcos de riesgo en lo que tenés que moverte. Este tipo de cliente es clase A, este es clase B. Esta operación tiene un riesgo alto y el banco decide, porque es una entidad autónoma. Pero el proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones que dice, vos IPS, uno, prestarle al Estado. Y el Estado es un mal pagador. Prestarle al Estado a 25 años. ¿Y por qué? Y el Estado te va a dar bonos, papeles, y vos le das tu efectivo. Eso es vaciar el IPS, es lo que se llama la estatización de los fondos previsionales por vía del empapelamiento de esos recursos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, vamos a ir a las audiencias públicas, si es necesario vamos a ir a las inconstitucionalidades que haya que plantear. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro antes de fin de año? Y el Estado, el gobierno actual, tiene demasiados apremios para cubrir deudas hacia afuera, porque si no, no va a renovar el crédito país para tener más dinero y desarrollar su programa. ¿Y dónde está la plata? No puede aumentar impuestos. No puede emitir bonos y colocar en el exterior para hacerse de plata. ¿Dónde está la plata? En IPS. Los 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. Que te doy papeles y dame efectivo. Bueno, y no estamos de acuerdo. Es una gran pulseada con el gobierno y creemos que ojalá podamos parar esa intención. En conclusión, necesitamos, y cuando digo necesitamos me refiero al país, ¿verdad? Mayores y mejores controles en cuanto a la administración, en este caso, de la cosa que pertenece a los asegurados, que es el Instituto de Previsión Social, para justamente asegurar la previsibilidad social. Evitar la injerencia política en temas tan sensibles como la administración del dinero, lo que podría conllevar a una situación de crisis realmente, la cual no hay hoy, como usted bien mencionaba, pero que sí se podría dar ante una reiterada violación, podríamos decir, o una sistematización de la mala administración. Yo quiero agradecerte, doctor, por haber asistido el día de hoy. Realmente tu aporte, tu contribución y tu opinión es enriquecedora al debate, que es lo que pretendemos instalar, que se hable del tema, que se conozca cuáles son los puntos débiles, cuáles son los flancos de esta institución que tiene que persistir obligatoriamente en el tiempo para cumplir cuál es su rol social. Así que, doctor, te agradezco por haber asistido el día de hoy. Te agradezco yo y solamente quiero mencionar una frase que me caló muy hondo de un presidente latinoamericano que le dio en el ojo y que tenemos que usar en Paraguay. El dinero alcanza cuando no se roba. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y con esta frase quiero despedir el programa. Quiero agradecerte la compañía e invitarte a que nos sigas acompañando por EduCanal, Canal 21 de Tigo TV y 27 de PIPE TV Copaco. Buenas noches.